Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en la sindicatura del municipio de Coacalco. Y es el segundo programa de este año. Quiero decirles que hoy estamos felices porque nos visitan grandes amigos del municipio de Naucalpan. Pues voy a presentarles. Aquí tenemos a Celia Contreras. Así es. Bien, muy buenas tardes. A Blanca Rosa. Para servirles, Blanca Rosa. Y Luis de Luna. Hola, buenas tardes. Y Jorge Luis. Es un gusto estar en este municipio. Muchas gracias. Unos grandes guerreros. Y realmente tenemos un tema muy especial que ellos manejan. Quiero decirles que ellos pues hicieron un video de las 4 transformaciones que en un momento se los voy a presentar. Y finalmente, ¿cuál es la pregunta importante? ¿No? Es una pregunta que se nos ha olvidado a los mexicanos, que las escuelas ya no nos dan esta pauta, y es, ¿qué es la identidad? El concepto de identidad, dicho llanamente, es el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en su conjunto. Antiguamente la identidad solo parecía referirse a lo lejano. Hoy no, la identidad es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social que actúa como sustrato para que sea identificado. México tenía una conformación social de determinada forma antes de que fuéramos conquistados. Es decir, no éramos una entidad monolítica. Estábamos formados por diferentes identidades. Claro. Había un centro, que eran los mexicas, que eran los que ejercían el control, por lo menos sobre Mesoamérica, y sí tenían un control sobre ello. Pero cada pueblo tenía sus propios valores de identidad que les daba, a final de cuentas, una diferencia entre ellos. Porque dicen que la identidad se puede medir de 2 maneras. La primera es como diferencia de los demás. Esto me hace diferentes a los demás. La otra forma de hacerlo es analizando el contexto histórico que me da valor, que es el que en lo personal a mí más me entusiasma. ¿Y cuál fue la herramienta central de los españoles? Evidentemente, la religión. La religión es la herramienta de la que ellos se valen para que puedan empezar a transmitir esa visión. Pero la segunda herramienta que ellos utilizan, que es importante desde el punto de vista de la formación de la identidad, es el que éramos súbditos del emperador en ese momento y después del rey, que nos hace concebir las cosas de manera totalmente distinta y entonces nos vuelve total y absolutamente dependientes de una figura superior. Y yo creo que nos tomaría horas de charla, hablar de la religión y este tipo de cuestiones, pero tomaste 2 puntos muy importantes, que fueron los valores y las tradiciones. Sí. Sabemos que México tiene valores, tradiciones, dependiendo de donde nos encontremos, ya que México es muy grande, ¿no? Pero me gustaría saber qué piensas, ¿no?, de estos valores, de estas tradiciones, cómo fueron cambiando a través de la globalización que se dio en este sistema que ya, afortunadamente, ya está muy atrás. ¿Qué me puedes decir? ¿O qué me pueden mencionar? Yo creo que el avasallamiento de la globalización ha sido brutal hacia la cuestión de la identidad. Y ese precisamente donde nosotros, como mexicanos y como integrantes hoy de este movimiento que quiere sentar un precedente de cambio, es donde debemos de luchar con principios bien firmes para lograr una transformación y hacer una recuperación de esta identidad. O sea, la identidad que en un momento dado podemos decir en estas 3 transformaciones que hemos pasado, pues nos ha dado una patria, ¿no? Nos ha dado una identidad pero la globalización nos ha unificado igualito a otros, ¿no? Nos vestimos igual que en otros países, o sea, esa es la mayor muestra del avasallamiento que ha tenido la globalización. ¿Cómo podríamos nosotros recuperar estos valores?
Yo creo que para recuperar estos valores es muy, pero muy importante, primero que nada, que nosotros nos identifiquemos como pertenecientes a un conjunto social que tiene valores. El mestizaje nos da una característica especial. Hoy tenemos productos que son de reconocimiento mundial, por ejemplo, la comida. Por ejemplo, conocida, el folclore hermosa. de nuestras vestimentas. Eso nos va dando un entorno general. Yo creo que el problema central en este sentido, al impacto de la globalización es el número 1 de los enemigos de la identidad cultural. ¿Por qué? Porque nos estandariza. Ya decía Celia, ¿cuál es el problema central de esto? Es que nos van estandarizando. Y entonces vamos siendo iguales porque empezamos a tener los mismos principios, los mismos valores y aún sin entendernos. Y eso ha provocado que perdamos valores. Yo creo que cómo podemos enfrentar esto, fomentando entre nosotros la verdadera identidad. No tiene nada de malo que nosotros hagamos uso de la cultura universal. Son muchas cuestiones, ¿no? Que podemos, insisto, es un tema muy interesante. Por ejemplo, hablas de la globalización, hablamos de Oaxaca, ¿no? Que en cada municipio tiene una comida especial y que es rica, ¿no? Muy, muy rica el molito y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo insisto, la tecnología importante, así hablamos tal vez es lo bueno de la globalización, pero igual, ¿no? El teléfono es tecnología y sabemos que a veces la familia está comiendo cada quien con su telefonito y sí hemos perdido mucho en la cuestión de los valores en la familia. Pero no nada más eso, sino también la cuestión del amor a nuestros símbolos patrios, ¿no? Entonces, yo creo que para tener una identidad de veras y fortalecerla necesitamos tener primeramente principios, saber de dónde venimos y saber a dónde vamos. Para eso, yo creo que por eso la identidad se debe de fortalecer con nuestros principios. Y los principios, ¿en dónde nacen, maestra? Nacen en nuestra casa. Y en la escuela. En las escuelas se va uno a educar, pero la educación va uno a aprender en la escuela, pero la educación emana desde nuestras casas, desde nosotros a nuestras nietas les decimos quién fue Morelos, quién fue Hidalgo, para que ellas vayan teniendo una idea, porque esto se está perdiendo. Sí, y así se está perdiendo nuestra identidad. Y creo que no nos vamos muy lejos. Bueno, sí, tengo mis añitos, ¿no? Pero mi padre, en el momento que escuchaba el himno nacional, se paraba y hacía que todos nos paráramos. Entonces, ese era algo de identidad, ¿no? De mi bandera, de mi himno nacional. Y yo creo, y cuando se iba la luz en la casa, todos, pues, como no había televisión, no había nada, bueno, ni teníamos televisión, pero cantábamos el himno nacional. Y nos las pasábamos cantando, pero ella era porque pues era lo que más escuchábamos, ¿no? Lo que mi padre nos hacía, se levantan y cantan. Pero yo creo que eso nos ha faltado a nosotros, quisimos ser tan revolucionarios que perdimos muchos de esos valores y ahora lo estamos padeciendo y lo estamos viendo reflejado en la mayoría de la juventud, ¿no? Pero yo creo que es importante el volver a retomar eso, el transmitirles, el hacerles que comprendan, el concientizarlos de nuestra sociedad, de los valores que tenemos que recuperar, porque ahorita regresando un poco aquí a Coacalco y en Naucalpan, lo equiparon, ¿no? Porque tienen valores no solo a partir de que se fusionaron estas dos culturas, ¿no? La prehispánica y la española, sino desde antes hay vestigios, hay muchos elementos que sí eres de un lugar, pero si no lo sabes, pues obviamente no les tomas el valor necesario, ni los reconoces, ni te sientes orgulloso, ¿no? Porque aquí se descubrieron unos mamuts en 1990, ¿no? O sea, ya tiene vestigios prehistóricos, luego ya de la colonia, también todo lo que se han encontrado de vestigios de vasijas, de estos ceremoniales, ¿no? De vasijas ceremoniales y todo eso. Pues miren, para terminar, ¿ustedes creen que es importante que los gobernantes de cada municipio sean realmente del municipio? De acuerdo a lo que estamos hablando de la identidad, porque luego aparecen ahí algunos presidentes municipales, y etcétera, etcétera, que no son de su municipio. Entonces yo creo que es el actuar en la cuestión política no es tan
tan entregada, ¿no? Porque no tenemos esa identidad. ¿Qué podemos decir, compañero? Yo definitivamente estoy totalmente de acuerdo que para que un presidente municipal sepa de sus raíces, sepa de su historia, debe de ser del municipio, se ve emanado del municipio al cual está representando, porque yo no puedo hablar de un municipio que desconozco, yo no puedo bajar la cultura del municipio que estoy gobernando si lo desconozco, si no sé sus raíces. Definitivamente sí, maestra, yo estoy completamente convencido que el presidente municipal o la autoridad del municipio debe de ser emanada del pueblo. Tener los principios. Y nosotros en Morena nos identificamos a través de los principios. La verdad es que poco significado tiene que una persona, por mucho arraigo que tenga en el lugar, si no tiene los principios necesarios, no puede hacer esa función. Y eso lo deberíamos de reconocer en la ciudadanía para la selección de sus personajes. Bien, podríamos decir que los símbolos patrios, el amor a nuestra bandera, a nuestro himno nacional, ¿ayudarían al crecimiento de la Cuarta Transformación? Por supuesto que sí. Definitivamente. Sí, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Creo que esta iniciativa que hay del propio presidente y bueno, que está delegando a las instituciones como es la Secretaría de Educación Pública, en cuanto al rescate primeramente de las fechas históricas. Creo que ese ya es un avance, ¿no? El que se rescate nuevamente, conocer o que se dé a conocer por qué se hace un puente de descanso, ¿no? Eso es un avance, ¿no? La historia es la herramienta que nos une, el conocer nuestras raíces, el saber lo que nos une, el valorar el esfuerzo. Eso es lo que nos va dando diferenciaciones. Y esas diferenciaciones nos dan valores y por lo tanto nos dan condiciones. México ha tenido muchísimos problemas como estructura económica y política. Lamentablemente siempre hemos dependido de afuera. Es decir, si nosotros nos remontamos, por ejemplo, para decirlo rápidamente, en la independencia, son las corrientes de pensamiento liberales que se desarrollan en Francia y en los Estados Unidos, las que nos llegan de rebote y les llegan a los criollos y entonces hacen una concepción de país que tiene esa condición. Pues yo quiero agradecerles realmente el que estén aquí. Los temas históricos son tan importantes que debemos en cualquier plática, en este tipo de participación, hablar de nuestra historia. Y conociendo nuestra historia, como dice, no vamos a repetir esos errores, pero aparte es muy interesante, ¿no? Quiero mostrar una obra tan hermosa que hicieron los compañeros. Y ya se dieron cuenta que saben de historia, el virreinato, la independencia de México, la reforma, la Revolución Mexicana. Aquí ya nada más les falta la Cuarta Transformación, ¿sí? La cuarta, y cómo nos costó a muchos, el tocapuertas, tantos años que estuvimos ahí con nuestro presidente actual, y lo logramos. Ahora, yo decía, cuando ganó, no, pues ahora sí voy a mi casa, a descansar, a hacer otras cosas, y yo creo que ahorita nos necesita más que antes. Yo solamente concluiría diciendo que lo que nos hace falta por encima a todos los mexicanos es tener la necesidad, la desesperación de formarnos en las raíces nuestras. Y una vez que conozcamos nuestras raíces, la explosión va a ser lo que acaba de decir el compañero, la conformación de la Cuarta República, porque la Primera, la Segunda y la Tercera Repúblicas se hicieron a partir de la voluntad de un grupo de mexicanos que decidió, incluso a costa de su propia vida, hacer el cambio. Hoy nosotros lo tenemos no más fácil, por lo menos no vamos a arriesgar la vida, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo fundamental para transformar esto, y solo con conciencia lo vamos a lograr. Pues yo quiero decirle que estos 4 tomos se encuentran en la sindicatura y el que guste se la podemos obsequiar, con la única situación de que la difundan y a los ciudadanos los invito cada 8 días a que estén aquí con nosotros.
conociendo diferentes puntos, ¿no? En este caso fue la historia, ya hablamos del medio ambiente, de varios temas que hemos considerado importantes y que igual se invita a la ciudadanía en general para que venga y pueda platicar del tema que ellos consideren importantes. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros. Gracias.